El tercer tema de esta serie de temas morales es acerca de la homosexualidad. En esta presentación vamos a seguir las enseñanzas de la Biblia, de nuestra Iglesia Católica y de la ley natural. Es muy importante tener una explicación racional y lógica del problema de la homosexualidad. Empezamos diciendo que hay tres clases de órdenes: el orden sobrenatural, el orden natural y el desorden antinatural. Primero, el orden sobrenatural. Como lo indica su nombre, quiere decir por sobre la naturaleza. Es el orden de la vida espiritual que tendremos luego de esta vida. Como dice Cristo, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Pero este orden ya comienza aquí, en la tierra, por la vida de la fe. Por ejemplo, este es el caso de las vocaciones religiosas, el sacerdocio o las hermanas. El orden de la naturaleza por nacer hombre o mujer, uno tiene el derecho natural a formar una familia. Pero hay casos de orden sobrenatural que Dios llama a ciertas personas a que entreguen, sacrifiquen cosas del orden natural por el reino de los cielos, por la vida de la fe. Y es por esto que se llama sobrenatural. Segundo, el orden natural de la naturaleza es el orden establecido por Dios en la creación. Cuando Dios creó el universo, le dio a cada criatura una naturaleza. La naturaleza de cada ser es el plan de Dios para esa criatura. Por ejemplo, los leones comen carne y no pasto, porque Dios lo puso así en la naturaleza del león. Por ejemplo, la vaca come pasto y no carne, porque Dios lo puso así en la naturaleza de la vaca. Y así con todas las demás criaturas. Y cuando Dios creó al ser humano, Dios los creó varón y mujer. Los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplíquense. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. La naturaleza, dijimos, manifiesta el plan de Dios para la creación. Y este es el orden natural, lo normal, establecido por Dios en la creación. Ahora el desorden antinatural, es decir, que va contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza. Esto es cuando el ser racional va en contra del plan de Dios en la creación. Es un desorden, es algo que va en contra de la naturaleza. La homosexualidad es uno de los pecados contra la naturaleza. San Pablo en su carta a los Romanos lo dice en capítulo 1, versículo 26. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros. Cometieron actos infames hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Entonces Dios los creó varón y mujer, mas ahora, ¿cómo puede uno saber si es varón o mujer? Desde el punto de vista médico, vemos 4 maneras de determinar el sexo. Primero, el sexo cromosómico. Todo individuo nace con un sexo determinado que solo puede ser o masculino, por la presencia del cromosoma Y, o femenino, por la ausencia del cromosoma Y. Está objetivamente probado que el sexo genético es el que determina
el resto de los componentes biológicos del sexo de una persona. Uno es hombre o mujer desde el momento de la concepción, y esto viene dado por Dios. Esto es muy importante porque esto es lo que determina el sexo de una persona y que no se puede cambiar. Segundo, el sexo gonádico se basa sobre las características de las glándulas sexuales. El varón posee tejido testicular y la mujer tejido ovárico. Tercero, el sexo de los conductos genitales. El conducto de Müller es el de la mujer y el conducto de Wolf es el del hombre. Cuarto y último, el sexo fenotípico o genital. Esto se refiere a las características presentes en los genitales externos. Esta es la manera social de atribuir el sexo a una persona en el momento de nacer. En la sexualidad física normal debe haber armonía y concordia entre los predichos componentes cromosómico, gonádico, conductos y fenotípicos. Pero pueden también existir ciertas anomalías que determinen un cierto estado de intersexualidad, cuando se da discordancia entre los caracteres genéticos, gonádicos, ductales y fenotípicos del sexo. Las principales anomalías son, primero, el pseudohermafroditismo. Es la discordancia entre las características genitales y glandulares. Puede tratarse de pseudohermafroditismo femenino, genitales masculinos y glándulas femeninas, es decir, ovarios. O pseudohermafroditismo masculino, con genitales femeninos pero glándulas masculinas, es decir, testiculares. Segundo, el verdadero hermafroditismo. Es muy raro y se caracteriza por la presencia contemporánea de tejidos ováricos y testiculares. Se dan también varias hipótesis según presente un fenotipo predominante masculino o bien femenino. El transexualismo o transexualidad es algo diverso. Designa el conflicto entre el sexo físico, en sus componentes de arriba mencionados, y la tendencia psicológica que es experimentada en sentido opuesto. En la casi totalidad se trata de sujetos de sexo físico masculino que psicológicamente se sienten mujeres o tienden a identificarse con el sexo femenino. Más raros son los casos opuestos. El transexualismo se presenta como un síndrome en el cual un impulso psicológico aparentemente primario o al menos surgida en tiempos remotos de pertenecer al sexo opuesto al genético endocrino fenotípico, impulso que es acompañado por un comportamiento psicosexual de tipo netamente opuesto al previsto por el sexo anatómico y que se asocia al deseo obsesivo de liberarse de los atributos genitales poseídos y adquirir los del sexo opuesto. Se distingue, por tanto, de la homosexualidad y del travestismo. En la homosexualidad no hay deseo de cambiar de sexo, sino de tener relaciones sexuales con sujetos del mismo sexo. En el travestismo tampoco hay deseo de cambiar de sexo, sino de vestirse con ropas propias del sexo opuesto, como condición para alcanzar la excitación sexual, mientras que la relación sexual se busca con sujetos del sexo opuesto.
Se debe decir que en el transexualismo, desde el punto de vista científico, la intervención quirúrgica, es decir, operarse para cambiar de sexo, hecha para adecuar las apariencias físicas externas a las tendencias psicológicas, no supera el conflicto de la armonía con el nuevo sexo que quiere tener, sino que agrava el sentido de frustración. Esto es más que evidente. La operación más perfecta nunca podrá realizar un verdadero cambio de sexo. El trabajo de la medicina y la psicología debe ayudar al paciente a que se reconcilie e identifique con su sexo cromosómico, el cual es dado por Dios y es incambiable. Si no, le harán más daño al aumentar la división interna en el paciente. Esto provoca una frustración profunda y muy fuerte en el interior del paciente. Ahora leemos una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos de la Iglesia Católica en el mundo sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, dado en Roma el 1 de octubre de 1986. En el punto 1 dice: el problema de la homosexualidad y el juicio ético sobre los actos homosexuales se ha convertido cada vez más en objeto de debate público. Y en el punto 3 dice: en la declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual, dado el 29 de diciembre del año 75, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya había tratado explícitamente este problema. En aquella declaración se subraya el deber de tratar de comprender la condición homosexual y se observaba cómo la culpabilidad de los actos homosexuales debía ser juzgada con prudencia. Al mismo tiempo, la congregación tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha entre condición o tendencia homosexual y los actos homosexuales, ¿no? Tentaciones o pecados. Estos últimos venían descritos como actos que están privados de su finalidad esencial e indispensable, como intrínsecamente desordenados, los actos homosexuales, y en que en ningún caso pueden recibir aprobación. En ningún caso. Luego en el punto 7 dice: la Iglesia, obediente al Señor que la ha fundado y la ha enriquecido con el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del matrimonio el designio divino de la unión del hombre y de la mujer, unión de amor y capaz de dar la vida. Solo en la relación conyugal puede ser moralmente recto el uso de la facultad sexual. Por consiguiente, una persona que se comporta de manera homosexual obra inmoralmente. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por lo tanto contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de autodonación, que según el Evangelio es la esencia misma de la vida cristiana. Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad, porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. En la actualidad, un número cada vez más grande de personas, aún dentro de la Iglesia, ejercen una fortísima presión para llevarla a aceptar la condición homosexual como si no fuera desordenada y a legitimar los actos homosexuales. Quienes dentro de la comunidad de fe incitan en esta dirección tienen a menudo estrechos vínculos con los que obran fuera de ella. Ahora bien, estos grupos externos
se mueven por una visión opuesta a la verdad sobre la persona humana, que nos ha sido plenamente revelada en el misterio de Cristo. Aunque no en un modo plenamente consciente, ellos manifiestan una ideología materialista que niega la naturaleza trascendente de la persona humana, como también la vocación sobrenatural de todo individuo. Los ministros de la Iglesia deben procurar que las personas homosexuales, confiadas a su cuidado, no se desvíen por estas opiniones, tan profundamente opuestas a las enseñanzas de la Iglesia. Y en el número 15 dice: esta congregación, por consiguiente, anima a los obispos para que promuevan en sus diócesis una pastoral que, en relación con las personas homosexuales, esté plenamente de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Y dice: ningún programa pastoral auténtico podrá incluir organizaciones en las que se asocien entre sí mismas personas homosexuales, sin que se establezca claramente que la actividad homosexual es inmoral. Una actitud verdaderamente pastoral comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecado a las personas homosexuales. Deben ser estimulados aquellos programas en los que se evitan estos peligros. Pero se debe dejar bien en claro que todo alejamiento de la enseñanza de la Iglesia o el silencio acerca de ella, so pretexto de ofrecer un cuidado pastoral, no constituye una forma auténtica de atención ni de pastoral válida. Solo lo que es verdadero puede finalmente ser también pastoral. Cuando no se tiene presente esta posición de la Iglesia, se impide que los hombres y las mujeres homosexuales reciban aquella atención que necesitan y a la que tienen derecho. Ofreciendo estas clarificaciones y orientaciones pastorales a la atención de los obispos, esta congregación desea contribuir a sus esfuerzos en relación a asegurar que la enseñanza del Señor y de su Iglesia sobre este tema tan importante sea transmitida de manera íntegra a todos los fieles. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, aprobó esta carta adoptada en una sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ordenó que sea publicada. Y el mensaje final. El sentido de esta plática no es para condenar, sino para instruir a las personas en lo que está bien y lo que está mal. Cristo no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Por eso nosotros debemos amar al pecador y rechazar el pecado. Cuando Cristo perdonó a la mujer adúltera, le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le respondió: «Nadie, Señor». Y Jesús le replicó: «Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». El tema central de este pasaje es el perdón, aunque a un mismo tiempo Cristo la despide diciéndole: «No vuelvas a pecar». Cristo llamó al adulterio pecado, para evitar que en el futuro la gente malinterpreten y piensen que el adulterio sea un derecho, porque Cristo lo perdonó. De la misma manera, nosotros, todos los católicos, estamos llamados a centrarnos en el perdón del pecado de la homosexualidad.